Que tal visitar a antiga bodega? Minha amiga Virginia Stagnari, a Laura, a Cá, todos. Olha que espetáculo! Olha que delícia! Pero no hay uno repetido que lo cambie. Bueno, bienvenidos a todos. Es un placer que estén con nosotros acá en nuestra bodega, en nuestra casa. Y bueno, y darles a probar lo que hacemos con tanto amor y dedicación. Y con alma, porque vieron que Antigua Bodega es vinos con alma. Sí, la verdad que sí, se le pone mucho amor a los vinos. Bueno, como ya saben, somos una empresa familiar, madre, mi hermano que en cualquier momento aparece estaba de botas de goma porque estaba trabajando en el campo que con el agua había que solucionar algunos problemitas, y ahora ya venía, pero bueno, somos sexta generación, mi hermano y yo, y quinta generación. Y llegamos a trabajar con mi abuelo, o sea que en un momento estábamos cuarta, quinta y sexta generación, que la última vez que viniste de Hugo estaba el abuelo. Es verdad. La anterior. ¿No? La anterior. Así que bueno, empresa familiar, cada uno en un sector distinto de la bodega, pero en realidad, como saben, todo lo familiar funciona todo junto, ¿verdad? Todas las decisiones. Así que bueno, la idea de hoy es darles a conocer distintas líneas que no conocían o cosechas distintas. Vamos a hacer una vertical de Dinero, vamos a hacer una vertical de Osiris, que son nuestros vinos top, los vinos de más alta gama que tenemos, y bueno, Fontanar, ¿no? Que es la variedad insignia del Uruguay, la variedad que nos representa, y que en Brasil es la variedad que más se vende. Así que bueno, esa es la idea del día de hoy, comentarles el vino que estamos degustando, que empezamos Luego de la vertical vamos a seguir con protagonistas. Sí, bueno, para completar. hay muchos protagonistas, hay dos distintos protagonistas, que bueno, es darles a probar cosas diferentes y hacerle el cuento y el porqué de cada línea. Cada una de nuestras líneas tiene un porqué, tanto en lo que buscamos en el vino como hasta en el nombre, o sea, siempre somos bastante rebuscados y pensamos mucho todos esos detalles a la hora de lanzar un nuevo vino. Laura es bastante, no sé, soñadora en eso, y a veces también su participación siempre hace al toque final. Laura, para quienes no la conocían, Laura es una de las primeras enólogas en recibirse en Uruguay, y con nosotros tiene unos cuantos años. 34 años. 34 años. Solo eso. Solo es. Parte de esta familia. Solo es. Nada más ni nada menos. Bueno, sí, Laura, Fabi en la parte de exportación, que ya la conocen bastante todos, pero bueno, somos un equipo en todo lo que hacemos. Contarles el Chardonnay que están probando. Nosotros a partir de este año estamos con la parte de sustentabilidad, viñedos sostenibles. Para eso en realidad es un registro de todo lo que hacíamos, pero no nos cambió la forma de vinificar y hacer lo que hacíamos tanto en campo como en viñedo. Es un registro de lo que se hace, y bueno, y hoy podemos decir que nuestros vinos cosechas 2023, muchos de ellos son sostenibles, o sea, van a salir con el sticker, que son viñedos con los cuidados en el medio ambiente y cuidados en el operario que trabaja en la uva. Así que bueno, este Chardonnay es uno de ellos, cosecha 2023. El objetivo de este vino es mucha fruta, mucha elegancia aromática, que sea un vino gastronómico, que acompañe comidas. Trabajamos mucho con las temperaturas durante fermentación para conseguir este tipo de vinos, y con la turbidez en fermentación también para lograr este objetivo. Así que bueno, que lo disfruten y a ver los comentarios que estamos escuchando acá con Laura, atentas. Miren tranquilos, tenemos dos cosechas distintas de Osiris Tanat. El Osiris nace con cosecha 2005, o sea que tienen el primer embotellado, como quien dice, de Osiris. 2005, 2006, 2007, 2009 y 2011.
Es un vino que, como verán, cosecha se saltea, o sea, esas fueron las cosechas hasta el día de hoy, desde que nació Osiris Tanat. Que bueno, que es para que... Bueno, justamente se saltean por cosecha porque este vino requiere una buena madurez, no todos los años se da, y bueno, cuando tenemos una materia prima que buscamos, que deseamos para esta línea, es que, bueno, sale. ¿Y puede contar un poco sobre el nombre? Osiris es el dios egipcio que introdujo la vitivinicultura a nivel mundial. Y fue por eso que le pusimos el nombre Osiris. Osiris está en Tanat y en Merlot. Pero bueno, dado el corto tiempo que teníamos, hicimos la vertical solo con Osiris Tanat. Pero bueno, acá tienen, desde que nació hasta la fecha, las distintas cosechas que están en el mercado Osiris. Gracias. Que es la más nuevita, como quien dice, que tenemos, que es protagonista. Esta línea nace en el 2020, cosecha 2020, que bueno, fue una vendimia espectacular, como ya habrán escuchado, en Uruguay. Entonces eso nos llevó a hacer una nueva línea, un nuevo estilo de vino en realidad, de lo que representa el resto de las líneas que tenemos. Al encontrarnos con esta uva en la bodega, dijimos, bueno, vamos a hacer algo distinto, porque esto amerita hacer algo distinto. Y ahí fue cuando empezamos a trabajar las levaduras nativas, o sea, las levaduras de viñedo. Entonces, esta es una línea que está fermentado con levaduras del viñedo, tiene proceso de mínima intervención, o sea, durante la vinificación lo que hacemos es mínimos movimientos y mínima adición de sulfuroso. O sea, es un poco distinto todo a lo que venimos trabajando. Tenemos dos ediciones, que en realidad, ¿por qué protagonista? Porque bueno, protagonista estábamos frente a una vendimia que era la protagonista, el año fue protagonista, y cuando pensábamos en un nombre para la línea, siempre lo que nos venía a la boca era protagonista, protagonista. Bueno, en definitiva, listo, se llama protagonista. Bueno, Fue por eso un poco la elección del nombre. Protagonista un poco que está iluminando la cosecha 2020, que realmente es ella la vedette de esta botella. Y lo dividimos en temporadas y en episodios. Tenemos ambos temporada 1, pero el episodio 1 y el episodio 2. ¿Por qué jugamos con eso? Porque la 2020 fue una excelente vendimia, pero empezaba la pandemia. ¿Qué hacía todo el mundo en pandemia? Miraba series. Entonces fue por eso que pusimos episodios, temporadas, y atrás, en la descripción de la etiqueta, hay actores principales como variedades, los actores de reparto. O sea, jugamos un poco con eso para bueno, hacer referencia a ese año especial a la vendimia, pero también especial a la pandemia, ¿no? Así que bueno, tenemos dos episodios distintos dentro de esta temporada. Temporada 1 no tiene presencia de madera, es en Marcelán, Syrah y Cabernet Franc, sin presencia de madera. Y después tenemos el protagonista 2, que acá sí ya incorporamos al Tanat como otra variedad, y tenemos presencia de barrica americana, barrica francesa. Incorporamos dos barricas no comunes para nosotras, que es las acacias y el cerezo. Entonces es un... ¿Es solo Tanat o acrescentó Tanat? No, Tanat, Syrah, Marcelán. Ah, ok. Aumentó. Incorporamos al Tanat como otra variedad, justamente porque tiene la madera y necesitábamos del Tanat para... Mais um personagem nesse episódio. Es un personaje. Es un personaje. La madre, para escapar de la guerra, lo puso en una balsa, porque fue así, o sea, lo dejó en la balsa y bueno, y escapate de la guerra. Y en realidad lo único que sabía hacer él era vino, porque su familia era lo que hacía en Italia. Cuando empezó trabajando en Argentina, las vías férreas, estuvo ayudando un poco ahí, y bueno, terminó acá en este lugar, coincidencia, porque hoy nos damos cuenta que el suelo es muy propicio para la viña, pero en realidad él no miró ni el suelo ni nada, o sea, llegó a este lugar y empezó a construir su bodega, que es esta. 110.000 litros de capacidad, distintas capacidades, son distintas piletas, pero que hasta el día de hoy las seguimos utilizando, o sea, se están mantenidas, pintadas con epoxi, que es la pintura, bueno, propia apta para el vino, pero se siguen utilizando esas piletas, y en realidad él molía por desnivel mucho de lo que hoy se está volviendo también a esa forma de vinificar. Bueno, esta era su obra, que ya les digo, la seguimos usando y la vamos a seguir usando. Nada, es un poco el nombre, ahí nos falta el nombre de la cava y Pablo, que es lo que está faltando como para hacerlo homenaje a él.
La bodega tenemos hoy, después de aquí, mi abuelo es que empieza a construir más capacidad, más, bueno, de ahí para acá es todo nuevo, o sea, por mi abuelo, y bueno, ya afuera continuamos nosotros, pero bueno, tenemos hormigón, tenemos acero inoxidable, o sea, las piletas de hormigón hoy por hoy se está volviendo también mucho a eso, al concreto. Es un material poroso, es un material que permite ese intercambio con oxígeno, mientras que el acero inoxidable es un material más reductor, donde los vinos tienden a reducirse más en menos tiempo. Entonces, bueno, jugamos mucho con los distintos materiales de recipientes. Y bueno, después las barricas americanas, francesas y la casa de cerezo que incorporamos hace poco. Contamos con muchas piletas subterráneas, la bodega, así como parece que son capacidades, el número es lo que ven arriba y abajo es la capacidad, pero tenemos piletas subterráneas de 116.000 litros, de 140.000 litros, claro. Así que bueno, ahora está medio feo para salir, pero les vamos a mostrar la parte de molienda. Acá en realidad nosotros vinificamos, todo lo que es vinificación lo hacemos afuera en el momento de la vendimia, que hay mucho microorganismo, entonces evitamos que esa uva entre a bodega. La uva que está acá adentro, los vinos que están acá adentro son vinos viejos, vinos de las cosechas anteriores, pero no cosechas nuevas. Recién cuando terminaron la fermentación maloláctica es cuando entran a bodega, por un tema de contaminación. Al igual que envasadas, no nos gusta envasar en vendimia ni en momentos donde sabemos que hay una contaminación microbiana en el aire, que tenemos posibles riesgos, evitamos esos posibles riesgos de esa forma. Así que bueno, seguimos, vamos para allá y los voy a... Mostra para cá e explica, por favor, o que você... Betnat de Alejandría. Lo hicimos hace 4 años. Así que vamos a ver cómo está. Apenas llegaron lo pusimos en la... Ay, yo no sé. No. Gravar. Para conferir. Bueno, esta es la casa original de la familia de 1916, en donde mi bisabuelo, Isabelino Marichal, junto con su esposa, Juana Lugano, que eran descendientes de Islas Canarias y de Italia, se establecieron en esta zona como productores de vid y también de otros frutales. Y en 1938 decidieron construir la bodega para elaborar sus propios vinos, y bueno, desde ahí hemos atravesado como la historia de toda la historia de la vitivinicultura uruguaya, produciendo vinos localmente y empezando a desarrollarnos hacia afuera también de a poco, a exportar y apuntando obviamente desde el año 90 más o menos, que hubo una gran reconversión vitivinícola acá en Uruguay, que eso ya fue la generación de mi padre, apostar a la calidad y a un potencial de Uruguay con visibilidad internacional. Así que bueno, esta es la casa original de ellos, de 1916, que actualmente tenemos una pequeña salita de degustación, las oficinas acá, y guardamos algunos de los elementos antiguos de la familia. Después, si para un poquito la lluvia, vamos a recorrer un poco la bodega y contarles un poco el resto de la historia de nosotros de la bodega. Ves, ahí está Juan Marichal Lugano, porque Lugano era el apellido de mi abuela. Y bueno, después ahora como hay otra bodega Lugano... ¿Você tinha uma avó Lugano? Sí, mi abuela Teresita, la que tú conoces, sí, es la que está ahí con el abuelo Juan. Ellos son mis abuelos. Tá. Y la generación anterior eran Juana Lugano y Juana Lugano. Son 6 vinos que se pueden. No lo respetan. Esa cara de que nadie lo respeta. Es que todo el mundo sabía de mí. 100 vinhos é demais. 100, Eu acho que é melhor cortar para uns 20. Bueno, perfecto. Si no, podemos probar muchos. Vamos a empezar por los blancos primero. Primero un Sauvignon Blanc, que es una variedad blanca tradicional de la bodega. Fue la segunda variedad, la tercera variedad plantada después de la reconversión, además del Tanat
de la etapa nueva, digamos, se plantó Tannat, Merlot y Sauvignon Blanc, o sea que tenemos viñedos de más de 35 años de Sauvignon Blanc, y luego vamos a seguir por un Albariño, que es la cosecha nueva 2020, vamos a por 2022 o 2023. 2022 es la que está disponible hoy en Brasil. Y bueno, después seguimos con el rosado, que es una mezcla de Pinot Noir con Chardonnay, que es un rosado parcialmente fermentado en barrica, y después los tintos que vamos a ir viendo. ¿Me explica cómo fue esa reconversión, por favor? La reconversión acá en Uruguay empezó por una investigación que se hizo a nivel nacional del potencial enológico que tenía el país para de alguna manera potenciarse como país productor de vinos a nivel internacional. A partir de eso, esto fue como junto con casi el nacimiento del Instituto Nacional del Vino, de INAVI, y de alguna manera se vio que había una necesidad de reconvertir muchas variedades que no tenían potencial enológico y a incentivar a los productores a ayudarlos a que pudieran plantar nuevos viñedos. Entonces hubo un apoyo a nivel gubernamental en los años 80 y 90, creo que empezó en los 80, no sé si llegó a los 90, porque fue durante varios años, en donde de alguna manera se ayudaba económicamente si el productor plantaba la viña, de alguna manera parte del apoyo del costo de plantar el viñedo se lo cofinanciaba el Estado. Eso fue en una primera etapa para mejorar la calidad, digamos, de la parte vitícola. Y bueno, y así fue que muchas bodegas empezaron a procesar esa uva. Empezó por esos años a Uruguay participar también en los concursos internacionales, en las ferias internacionales, las primeras bodegas que empezaron de alguna manera a posicionar a Uruguay afuera y a explorar con Tannat, que eran Tannat totalmente distintos era principalmente Tannat, pero con un estilo mucho más rústico, como de alguna manera se buscaba mostrar lo que se sabía producir hasta ese momento, en donde la enología, si bien había avanzado, todavía no se había como incorporado toda la tecnología y los conocimientos que se incorporaron después. Y bueno, después empezó un desarrollo más de mejora de calidad de los procesos de producción. También se siguió investigando en otras variedades y así se empezó a plantar Pinot Noir, por ejemplo, o Albariño más recientemente, o otras variedades que también están dando muy buen resultado en Uruguay. Y eso acompañado, bueno, todo el tiempo de acompañar la realidad de la vitivinicultura, buscando nuevos horizontes desde el punto de vista comercial, porque el mercado nuestro somos 3,5 millones de habitantes y Uruguay estaba bajando el consumo. Todavía tenemos un consumo muy alto de vino per cápita, estamos entre los principales países del mundo por nuestra tradición italiana española, pero aún así cada vez el consumidor elige beber de mejor calidad pero menos cantidad. Entonces la única posibilidad es buscar mercados exteriores. En los últimos años también el desarrollo del enoturismo ha potenciado mucho a las bodegas desde el punto de vista de encontrar una unidad de negocio nueva y alguna forma de ser una herramienta también para comunicar los vinos, súper importante. Y bueno, eso es un poco lo que viene transitando la vitivinicultura y en ese camino las asociaciones de bodegas, de enoturismo, de bodegas exportadoras, el INAVI, que ha tenido también muchos cambios y mucha renovación y está en permanente búsqueda de mejorar todos los procesos, la garantía de la calidad también, que siempre fue el foco del INAVI. Hoy en día lo tiene que seguir haciendo, pero también está buscando otros objetivos que son más desde el punto de vista de posicionar a Uruguay. Hace 10 años no existía, 10-15 años no existía toda el área de apoyo que hay hoy en día dentro de INAVI, de comercio exterior, de enoturismo, como un rol más comercial
que yo considero que también está bueno y es producto de la necesidad de las bodegas. Así que Só muda o acento, em vez de periplo é periplo. como las situaciones que tenés que atravesar como Eso. para llegar Sí, al destino que É, querés para chegar em encontrar. Marichal foi um périplo. Exacto, Las y diría. especialmente el día de hoy. Es un homenaje a Ezequiel Marichal. Ezequiel era el hermano de mi abuelo, que en la segunda generación era su socio y que en realidad no tuvo descendencia. Entonces siempre que hablamos de la historia de la familia, hablamos de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, y el pobre tío Ezequiel nunca lo mencionábamos. Entonces siempre decíamos, tenemos que hacer un vino en homenaje a él, y él era muy aventurero, no tuvo hijos, falleció bastante joven, pero vivió muy intensamente la vida, tenía una moto, una Royal Enfield, y trabajaba acá en el viñedo. Como chamava? Me lembro um amigo. Ezequiel. Me lembro um amigo meu. Ezequiel Marichal. Como? Ezequiel Ezequiel. ok. Marichal. Era el hermano de Juan Marichal, mi Ok. abuelo. Y bueno, él trabajaba mucho acá con mi abuelo, Y vivió pero intensamente. desaparecía 3 meses. Genial, De adorei alguna Ezequiel. manera, Lembro um amigo nosso. se iba en moto y volvía después, 3 meses después, con fotos de él con Mujeres. indígenas. No, esas las guardaba. Esas no las mostraba. Foto que había estado, una vez se fue en una barcaza por el río Uruguay, el río Paraná, hasta Paraguay, y estuvo 3 meses viviendo con los indígenas allá. Otra vez se fue en moto hasta Río de Janeiro con un amigo, los dos en una moto. Cuando llegó a Río, era una persona grande, era muy, bueno, era de brazo gordo, Muy fuerte. entonces por la vibración del movimiento de las rutas de esa época, años 60, 70, se lastimó los brazos ¿Qué y lo hizo? tuvieron que vendar todo. Nossa. Y bueno, ¿qué pasa? Mi padre era su tío, soltero, no tenía familia, aventurero, y mi padre era el Asumía hermano- responsabilidade. Exacto, era el hermano mayor. Él vivía acá, en esta casa, y era como el ídolo de mi padre. Entonces volvía de los viajes y contaba las anécdotas y compartía las historias. Entonces lo que hicimos fue reconstruir todos los relatos de mi padre, de mi abuela, de distintas historias de él, de distintos periplos. Hicimos una línea en homenaje a él, en donde tenemos la línea base. Cada uno de los vinos cuentan uno de sus periplos, y la etiqueta son fotografías de él intervenidas como collage, en donde muestran y del lado de la contraetiqueta cuenta la historia en particular respecto a ese vino. Y esta es como la Genial. línea reserva de periplo, que se llama Periplo Sentire, y que cada uno de los vinos expresan uno de los sentimientos del aventurero a la hora de emprender. Este se llama Coraje de Pinot Noir porque está inspirado en la sensación en el sentimiento coraje. Y también está relacionado con el Pinot Noir, porque el Pinot Noir es una variedad que cuando mi padre la plantó, todo el mundo le decía, qué coraje plantar Pinot Noir en Uruguay, porque es una variedad súper sensible a la botrytis, de cáscara muy fina, da mucho trabajo, entonces por eso es que se llama Bárbaro. así. Vamos a probar el Periplo. Es un pinot excesiva extracción de tanino. Cuando uno macera en la etapa prefermentativa no hay alcohol todavía en el medio. Entonces, Maceração mais larga. esa extracción es puramente aromática. Antes de la fermentación. Antes de fermentación. Pré-fermentação. Antes de la fermentación, enfriar todo lo que más podamos. Es decir, E não 48, hace 72. remontaje depois, não hace. Después hacemos remontajes cortos y pocos, pero la maceración después de la cuando está durante la fermentación no es tan larga. Porque ahí es donde extraemos los taninos que no. Cuando empieza a tener, no sé, más de 12 grados de alcohol, ya o más de 11, Lo descubamos. en ese momento es cuando el alcohol está alto y ese alcohol extrae tanino. Y en el tanat, que tiene mucho tanino, lográs esa intensidad, que si ese vino después lo vas a poner en barrica, lo vas a esperar, Sí, está bien. está bueno. Pero si lo vas a sacar al mercado sin nada de madera,
es como que ese tanino queda demasiado rústico. Entonces nosotros cortamos la maceración ahí y de esa forma mantenemos toda esa expresión que habíamos logrado en la parte prefermentativa. Queda un tanat más liviano, no tiene eso pesado de un tanat de guarda, pero súper fresco, y la fruta es súper noble porque no tiene ninguna interferencia ni de madera ni de nada. O sea, sale. Dos cosas importantes en esa maceración prefermentativa: el aroma, que tenemos aromas como frescos, digamos, frutos rojos, y el color. Para mí esas son las dos claves de la maceración en frío. Y los taninos que estén presentes, obviamente, pero no que, Sí, que pero la se textura desgasten. de polvo, el tanino, que El como tanino se puede está. tiza. Sí. Se puede tiza Y otra cosa es la madurez de la uva. O sea, si acá la uva en este vino es donde se expone más todo. Si tenés tanino verde, al no tener la herramienta ni la barrica, que esas son cosas que a veces la madera ayudan a componer esa estructura de mitad de boca, que si hay algún tanino un poco rugoso de más, se redondea. En este vino queda súper expuesto. Entonces, como el lograr una buena madurez de la uva es clave para lograr esto. Y no necesariamente tienen que ser viñedos viejos. Esto se logra incluso con viñedos más bien jóvenes. No tienen por qué ser viñedos de más de 20 años, que por ahí usamos para los vinos de más concentración. Aún ya en viñedos de 5 o 6 años de tanat, logrando una buena madurez, un equilibrio de rendimiento, se logra ese resultado. 2004? 2004. Esta fue una de la segunda añada que hicimos de este vino. La primera fue 2002. Estava jogando bola, brincando. Como? Ojalá. Tá em 2004. Eu me lembro desse rótulo, você acredita? Sí. Me lembro bem desse rótulo. 17 anos. Vamos a ver cómo está el corcho. Tiene pinta que está bien, ¿no? No, acá antes victorioso. A gente tem sommelier bom aqui, de Los Passos. Tem o dela. Qualquer coisa passa para ele. O Gilvan. Parem de olhar para ele. Já tá vi que ficando deu nervoso. certo. Deu certo. Ou não? Não. Não vai dar, não. No, porque salió. pinza é melhor. De Los Sí, Passos. vamos a. De los pasos. Per favore. Ayuta. Você abriu no Panicocos? Por De favor, los olha pasos. Tá de vou dar aqui um close na. Já, Es mejor si no hubiese Eu vou azar a ele. deixar que vai dar certo. de Los Passos começa o trabalho. Ixi, Parece que ele tá um pouco nervoso. Tô vendo pela cara dele. eu também tô achando. Beto faz um Ó, tá difícil de Tá encaixar. difícil de encaixar. Encaixe difícil. Ih, olha, acho que teceu De Los muito a Passos. rolha. De Los Passos. Se eu tirar, eu ganho o quê? Você ganha direito de tomar a noite com a gente e o seu vinho. De Los Passos começa a tirar com categoria. Ó, Virando o jogo de o VAR dos virou o jogo de tambores. Los Passos. Virou o jogo de Los Passos. Olha, Agora tava vai. partida Tá mesmo, partido hein? mesmo, hein? Pero eso fue por él. Ih, partiu. Você se ferrou. Você se ferrou, bonitão. Porque pusimos el otro. Ó, tô falando, pô. Mas olha, dá pra fazer o seguinte aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que você devia ir com uma espiral. Aí vamos Não é ver com a com a espiral espiral. atravessada. A espiral. Faz ela de lado, assim, que Que você tira. tá muito tá pouco, ali- ó. Tá logo aqui, ó. Faz ela atravessada que ela que você tira. Ela tá Tá meio... logo na Você só boca. precisa enganchar um pouquinho. É muito pouco. É. Tá na Se- boca. Podemos se pasar enganchar um aqui. pouquinho, só é Pronto. Se for o caso, tiver um filtro, a gente não conseguir, porque ela vai despedaçar toda pelo jeito. Não, não vai não. Vai sair inteirinho agora. Com muita perícia. A de Los Passos... Ah, já começou a dar uma de A de Los folga. Passos consegue tudo com muita perícia. Ó! Agora eu gostei! Isso o Beto não filmou, né, bicho? Esse é, mas eu gravei, tá aqui, ó. Esse é o Gilban. Esse é Gilban. Não precisa. Não precisou? Não, pô. Então agora temos um 2010, gente. Vamos ver como ele tá, hein? Vamos lá. Eita maravilha, nossa senhora.
Pelos passos. Bom, é o seguinte aqui, o Gilvan resolveu fazer um vinho Pelos passos. 1964 garrafas, que é o ano que ele nasceu. E ele está tendo a generosidade de dividir conosco, com o direito de dizer se achou uma merda ou não. Então vamos ver. Vamos ver, eu sei que eu sou um homem sincero. Medo, hein? Sua avó deve estar nervosa.